Buenos días, colegas, amigas y amigos. Hoy continuamos con la segunda parte de la exposición del Plan Contable General Empresarial desde un enfoque de NIF. Como va dirigido a contadores y no contadores no expertos en NIF, emplearemos en forma didáctica la NIF Pymes. Y si es necesario, recurriremos a las NIF completas. Elemento 1. Activo disponible y exigible. Comenzaremos con el rubro efectivo y equivalentes de efectivo. En este caso aplicaremos básicamente la sección 7 de la NIF para pymes o la NIF 7 de las NIF completas. Efectivo es dinero de disposición inmediata, como monedas, billetes, cuentas de ahorro, cuentas bancarias y otros fondos fiduciarios disponibles para ser utilizados como medios de pago. Equivalentes de efectivo son inversiones de alta liquidez a corto plazo, que son fácilmente convertibles a importes conocidos de efectivo y que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor. Se mantienen para cumplir compromisos a corto plazo y no para inversiones u otros propósitos. Por consiguiente, una inversión será un equivalente de efectivo cuando tenga un vencimiento próximo, ejemplo, de 3 meses o menos desde la fecha de adquisición. Si es para administrar liquidez, al reconocer inicialmente una inversión, la entidad la debe medir al precio de la adquisición más los costos relacionados para adquirir dicho activo. Fondos sujetos a restricción. Es efectivo que no se puede utilizar libremente, ya sea por corresponder a fondos de garantía o por disposición de autoridad competente o mandato judicial. En forma previa, debo señalar que en mi práctica profesional hago los asientos contables a 4 dígitos. Y esto me permite 2 cosas. 1. Acumular información detallada para elaborar los estados financieros. Y 2. Elaborar en forma sencilla los análisis de cuenta. Cabe destacar sobre el particular que para el efecto el suscrito crea una columna falsa en el libro diario antes del debe y ahí consigna los montos a 4 dígitos y esto me permite mayorizar a ese nivel. Casos prácticos contables. La empresa El Rey compra mercaderías a Comercial El Sol SAC según factura 786 por 216.000 más IGB y se gira el cheque del Interbank. Luego, el 27 entregamos el cheque en mención al proveedor. Se solicita elaborar los asientos de compromiso, el pago, el giro y la entrega del cheque correspondiente. Acá el asiento es muy simple. 60 compras, mercaderías, 16 cuentas por cobrar diversas, por el IGB por acreditar, a las 42 cuentas por pagar. El cambio acá entre el plan contable anterior y el vigente
es que antes empleábamos la cuenta 40. Ahora, para el crédito fiscal, se ha establecido las 16 cuentas por cobrar diversas. Luego se gira el cheque. 10 efectivo y equivalente de efectivo, cheques en tránsito. A 10 efectivo y equivalente de efectivo, cuentas corrientes operativas. Seguidamente, cuando entregamos el cheque, cargamos a cuentas por pagar y abonamos a efectivo equivalente de efectivo, cheques en tránsito. Este también es otro cambio del plan contable general vigente. Antes, cuando girábamos un cheque, se daba por cancelado la obligación. En este caso, se gira el cheque y queda en tránsito. Cuando el proveedor retira el cheque, recién se cancela la obligación. Caso práctico número 2. 1 del 11. El Poder Judicial ha dictado una medida preventiva de embargo por un litigio entre la empresa El Cóndor y SUNAT, afectando nuestra cuenta corriente del Banco Continental por 500.000, según nota contable 657. Se solicita elaborar el asiento correspondiente y señalar dónde se presentaría el rubro en el estado de situación financiera. 10. Efectivo y equivalente de efectivo. Fondos sujetos a restricción. A. 10. Efectivo y equivalente de efectivo. Cuentas corrientes operativas. Comentario. En este caso, el rubro se tiene que presentar en función a la proyección que tengamos para cancelar dicho fondo sujeto a restricción. Si lo cancelamos el próximo mes, será activo corriente, pero en el mayor de los casos es activo no corriente. Ahora trataremos el rubro inversiones. Cuando una entidad realiza inversiones en otra, se pueden presentar 4 escenarios. Primer escenario: si una entidad tiene más del 50% de inversión en otra, tiene el control, es decir, el control de las decisiones financieras y operativas de la entidad controlada, la cual es una subsidiaria. Por lo tanto, en este caso aplicamos la sección 9, estados financieros consolidados y separados de la NIF Pymes, o la NIF 10 de las NIF completas. Los estados financieros consolidados son aquellos estados financieros de un grupo de entidades en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujo de efectivo, tanto de la controladora como de las subsidiarias, se presentan como si se tratara de una sola entidad económica. La sección en mención define los procedimientos para la preparación de los estados financieros consolidados empleando el método de la consolidación. Segundo escenario: si un inversionista tiene entre el 20 y el 50% de inversión de la entidad, tiene influencia significativa. Influencia significativa es el poder de participar en las decisiones de políticas financieras y operativas, sin tener el control ni el control conjunto. La entidad en la que se tiene influencia significativa es una asociada. Por lo tanto, en este caso aplicamos la sección 14, inversiones en asociadas de la NIC
pymes o la NIC 28 de las NIC completas. El objetivo de esta norma prescribe la contabilidad de las inversiones en asociadas y establecer los requerimientos para medirla utilizando preferentemente el método de la participación. Escenario 3. Si la entidad acuerda hacer negocios conjuntos, aplicará la sección 15, inversiones en negocios conjuntos, de las NIC pymes o la NIF 11 de las NIC completas. Control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica y se da únicamente cuando las decisiones estratégicas, financieras y operativas de la entidad se toman de manera unánime con el consentimiento de las partes que participan en el control. El objetivo de esta norma es prescribir la contabilidad de las inversiones en negocios conjuntos y establecer los requerimientos para medir la inversión utilizando preferentemente el método de la participación. Cuarto escenario. Si la entidad tiene menos del 20% de inversión, entonces aplica la contabilización de acuerdo a las condiciones del contrato, ya sea al costo o al costo amortizado, si es que la entidad no cotiza en el mercado, y si cotiza en el mercado, al valor razonable. En este caso se aplica la sección 11, instrumentos financieros básicos, de la NIF para pyme, o la NIF 9 de las NIF completas. Casos prácticos contables. La empresa XY, con el objeto de administrar liquidez, adquiere 5.000 acciones preferentes de Bacus Sociedad Anónima Abierta a un valor razonable de 80 soles cada una, por un monto de 400.000 soles, habiéndose efectuado una transferencia bancaria de la cuenta corriente correspondiente. Asimismo, se ha suscrito un contrato con la empresa emisora por un acuerdo de compra sobre dichas acciones dentro de 3 meses a su valor razonable. Se solicita elaborar el asiento correspondiente y comentar los posibles escenarios dentro del plazo establecido contractualmente. 11. Inversiones financieras. A la 10. Efectivo equivalentes de efectivo, cuentas corrientes operativas, por los 400.000 soles. Comentario. Si el valor razonable aumenta, se suscitaría una ganancia, y si disminuye, una pérdida. En ambos casos, sus efectos afectarían resultados. 4. 1 del 1. La empresa B, M&M Sociedad Anónima, adquiere bonos del Estado a un valor de mercado de 480.000, según certificado de bonos, siendo su valor nominal de 500.000, acordando una tasa cupón de 6% de interés anual y una tasa de interés de retorno TIR. Los bonos serán redimidos en 4 años. Asimismo, se paga y cobra mediante transferencias bancarias y se devengan intereses según nota contable. Se solicita elaborar la hoja de trabajo, el asiento de adquisición, luego a fin de año el cobro de los intereses, tasa cupón, así como los intereses devengados. Proyección de compra de bonos e intereses. Hoja de trabajo. Lo que hacemos primero es, de acuerdo al flujo de efectivo, establecer la TIR. Y ahí lo único que tenemos que hacer es una suma algebraica de dichos flujos que están en el primer recuadro de flujo. Y el resultado de la tasa
es 7.1859%. Luego, si el resultado es 0, quiere decir que la hoja de trabajo está bien elaborada. Asiento número 1, cuenta número 30, inversiones mobiliarias. Cuenta número 10, efectivo y equivalente de efectivo, cuentas corrientes operativas, por el pago de la adquisición de los bonos por 480.000 soles. Luego, a fin de año, hacemos el asiento cuenta 10, efectivo y equivalente de efectivo, a la 30, inversiones mobiliarias, por 30.000 soles. Este asiento corresponde a la cobranza de la tasa cupón. Y finalmente hacemos el asiento 30, inversiones mobiliarias, a 77, ingresos financieros, por los intereses devengados calculados según la TIR. En esta parte, haciendo un intermedio, los invito cordialmente a que los lectores amplíen su conocimiento profesional adquiriendo el libro actualizado, estructurado y sistematizado, cuyo autor es el suscrito, denominado Dinámica del Plan Contable General Empresarial, versión 2020, concordado con NIF. Enseguida mostraremos la carátula del libro. Si desean adquirir la versión física o digital del libro, lo deben hacer en Amazon, cuyo link lo detallamos en la parte inferior del presente video de YouTube. Y si desean mayor información sobre el libro, les pido visitar la página web de Editora Mavipa, donde también pueden adquirir el libro en su versión digital. Ahora trataremos el rubro cuentas por cobrar. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿existe una sección de la NICS para pymes específica para cuentas por cobrar? La respuesta es no. Esto se trata en la sección 11, instrumentos financieros básicos de la NICS pymes, y en la NIF 9 de las NICS completas. ¿Qué es instrumento financiero? Instrumento financiero es un contrato entre las partes en la que una de las partes tiene un activo financiero y la otra parte tiene un pasivo financiero. ¿Qué es un activo financiero? Un activo financiero es el derecho a recibir efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Qué es un pasivo financiero? Un pasivo financiero es la obligación de entregar efectivo y equivalente de efectivo. Por ejemplo, en cuentas por cobrar, una parte es el vendedor, derecho a recibir efectivo y equivalente de efectivo, y la otra parte es el comprador, obligación de entregar efectivo y equivalente de efectivo. Tratamiento contable de los anticipos. Entregamos un anticipo por compra de inventario. En otros casos, entregamos un anticipo por servicio de publicidad o un anticipo por compra de una máquina. ¿Cómo se contabiliza el anticipo? La mayoría me dirá en cuentas por cobrar, pero debemos considerar que en norma internacional los anticipos no son instrumentos financieros, pues a cambio de ese anticipo no esperamos recibir efectivo o equivalente de efectivo. Por ejemplo, en el caso de la compra de inventarios,
No esperamos recibir efectivo y equivalente de efectivo, esperamos recibir inventarios. En el caso del servicio de publicidad, no esperamos recibir efectivo o equivalente de efectivo, esperamos recibir la prestación del servicio. Y en el caso de la compra de una máquina, no esperamos recibir efectivo y equivalente de efectivo, esperamos recibir una máquina. Esas operaciones se clasifican como activos no financieros y se incluyen en cada una de las cuentas que correspondan. Reconocimiento. ¿En qué momento se contabiliza un ingreso por ventas? Y decimos ingreso por ventas porque está asociado a la cuenta por cobrar. Algunos dicen cuando emitimos la factura, pero en norma internacional no se establece de esta manera. Se dice o se establece que solo se debe registrar el ingreso cuando exista una transferencia de los riesgos y ventajas sustanciales del activo. En la prestación de servicios se debe registrar el ingreso con el grado de avance de dichos servicios, haya o no haya factura. Esto de haya o no haya factura es para los dos casos, tanto para la compra como para la prestación de servicio, y se basa en el principio o concepto NIF, el fondo sobre la forma. Medición inicial. ¿A qué valor se contabiliza el día 1 la operación? Una entidad reconocerá inicialmente una cuenta por cobrar al precio de la transacción, o sea, al costo, salvo que exista un acuerdo de transacción de financiamiento. Es decir, el acuerdo constituye una transacción de financiamiento cuando los plazos de pago se aplazan más allá de los términos normales comerciales, o se hace sin intereses, o con interés de una tasa más baja del mercado. La entidad medirá la cuenta por cobrar al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de mercado para un instrumento de deuda similar. Medición posterior. Cuando la cuenta por cobrar no tengan establecida una tasa de interés o el acuerdo no constituya una transacción de financiación y que se clasifique como activo corriente, se medirán posteriormente a un importe no descontado, o sea, al costo. Pues dicho costo financiero no es material, y al costo amortizado si se clasifica como activo no corriente. Todos sabemos que el activo corriente es un plazo de 1 año y el activo no corriente es superior a 1 año, pero esto siempre y cuando que no tengan establecida una tasa de interés. Costo amortizado. El costo amortizado se establece cuando exista una transacción de financiación y la entidad medirá la cuenta por cobrar al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de mercado para un instrumento de deuda similar, determinado en el reconocimiento inicial, debiendo utilizar el método de interés efectivo, que significa la rentabilidad real que rinda el instrumento financiero. El costo amortizado también se establece como el importe al que fue medido en su reconocimiento inicial la cuenta por cobrar, menos los reembolsos del principal y menos la amortización acumulada de intereses, utilizando el método de interés efectivo
entre la diferencia del importe inicial y el importe al vencimiento. Deterioro del valor de los instrumentos financieros. Al final de cada periodo por el que se informa, la entidad evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de las cuentas por cobrar, que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la entidad reconocerá inmediatamente una pérdida de valor por deterioro en resultados. Evidencia objetiva. La cuenta por cobrar está deteriorada, incluye información observable que requiera la atención del tenedor del activo respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida. 1. Dificultades financieras del emisor o del obligado. Acá, en esta parte, debemos decir que este tema no lo ve el contador, lo ve el responsable de la cartera. Y el responsable de la cartera está evaluando constantemente y verificando cómo están las cuentas en Infocor y otros medios. 2. Infracciones del contrato, tales como incumplimiento en los pagos o moras de los intereses o del principal. 3. El beneficiario, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras, le otorga al obligado concesiones que no le hubiera otorgado en otras circunstancias. 4. Que pase a ser probable que entre en quiebra o otras formas de reorganización financiera. Estas otras formas de reorganización financiera pueden incluir los procesos concursales de Indecopi, por ejemplo. Diferencias de deterioro entre NIF pymes y NIF completas. Cabe destacar que en las NIF pymes el deterioro de cuentas por cobrar se realiza sobre pérdida crediticia incurrida, y en el caso de las NIF completas, sobre pérdida crediticia esperada. Este último caso, el de las NIF completas, incluye dos enfoques. El enfoque general: una entidad reconocerá siempre las pérdidas crediticias esperadas, así como los cambios en dichas pérdidas crediticias esperadas. Se obtiene a través de la probabilidad o ponderación de distintos criterios de riesgo, como por ejemplo, variación en el valor de la moneda cuando se trata de moneda extranjera, o variación en la tasa de interés, y otros riesgos. Enfoque simplificado: se aplica, entre otros, para las cuentas por cobrar. Se obtiene durante el tiempo de vida del activo y según las estadísticas de dichos activos. Caso práctico: la empresa La Estrella vende mercaderías a la empresa Training SAP según factura 263 por 300.000 más IGB. Asimismo, luego se acuerda que dicha venta se cancelará dentro de 180 días, por lo que se pacta un interés sobre el precio de venta con tasa efectiva de 1.5 mensual más IGB. Por dichos intereses diferidos se emite la nota de débito 253 por 39.033.13. Se solicita elaborar
la hoja de trabajo 05 y los asientos de derecho de cobro y por los intereses diferidos correspondientes. En la hoja de trabajo podemos ver una fórmula para establecer los intereses. A esos intereses se le aplica el IGB y ese es el monto que se tiene que reconocer. Debemos tener en cuenta que cuando nosotros vendemos a 180 días por el precio del valor del dinero, estamos financiando al comprador. Si ese comprador fuera al banco, el banco por un préstamo a 6 meses le va a cobrar interés. Entonces es lógico que nosotros también establezcamos, cuando está fuera de los términos normales comerciales, que se cobre un interés. 12 cuentas por cobrar a las 70 ventas y a las 40 tributos. Esto es por el precio y adquisición. Luego, por los intereses, cuentas por cobrar a pasivo diferido, porque lo estamos haciendo inicialmente, y a la cuenta 40 tributos. A manera de despedida, les pido suscribirse al canal de YouTube del CPC Víctor Marengo para recibir las notificaciones de los próximos videos que publicaremos sobre el Plan Contable General Empresarial y otros conceptos esenciales de la contabilidad. Debo comentar también que algunos estudiantes me dicen: profesor, el lenguaje es muy técnico, pero debemos tener en cuenta que se trata de una disciplina académica, es decir, una profesión. Por lo tanto, muchas veces no se utiliza el lenguaje ordinario, se utiliza un lenguaje especializado. Y esto lo solucionamos recurriendo al Google para las palabras o conceptos que nos resulten muy técnicos. Gracias, colegas, amigos y amigas. Hasta la próxima.